ha tocado exponer sobre osteoartritis y bueno, yo voy a empezar. Ya. Bueno, la osteoartritis va a ser una enfermedad caracterizada en este caso por la degradación del cartílago, ¿no? Y va a ser la forma más frecuente de artritis. Va a ser la segunda causa de incapacidad a largo plazo en los adultos de Estados Unidos y más de la mitad de todas las personas mayores de 65 años van a tener cambios radiográficos de osteoartritis, al menos en las rodillas, como introducción. Ahora siguiendo hablando un poco más de la epidemiología, la frecuencia va a ser en ambos géneros entre 45 a 55 años. Después de los 55 años, la osteoartritis más frecuente va a ser en mujeres. Hay un aumento más en este género. Y la prevalencia de la osteoartritis de la rodilla en las mujeres va a ser mayor en afroamericanas que en blancas. Y cabe resaltar también que se va a deber sobre todo a la obesidad, ¿no? Hay un alto índice de relación entre la obesidad y la osteoartritis de la rodilla, en mujeres sobre todo. También se puede afectar las manos en las mujeres, estas articulaciones pequeñas, ¿no? Como las interfalángicas distales y proximales, sobre todo más las distales, y va a haber la aparición en este caso de nódulos de Everden y Bouchard, podemos encontrar. Ahora en varones va a haber mayor afectación en este caso de caderas, pero se va a deber sobre todo a la ocupación, ¿no? Va a estar relacionado bastante con eso. Ahora va a haber factores de riesgo para que se desarrolle la osteoartritis. En este caso tenemos factores de riesgo modificables. Dentro de estas va a estar la ocupación, los traumatismos repetitivos de las articulaciones, la obesidad, que está muy relacionada con la osteoartritis que les decía de la rodilla, hasta 4 veces. Estas son las principales. En las no modificables vamos a tener una historia de traumatismos, trastorno de los huesos, de las articulaciones, historia de artritis inflamatoria, mutaciones genéticas hereditarias de enfermedades del colágeno, o algunos trastornos metabólicos y endocrinos que se van a poder relacionar con esta osteoartritis. Tenemos también los traumatismos aislados, las cirugías previas a nivel de, sobre todo de este espacio articular, ¿no? De la articulación que se afecta, eh, también van a contribuir a la osteoartritis. Va a haber una relación inversa con la osteoporosis por las alteraciones en la transmisión de carga. Ahora también las articulaciones afectadas, como les decía, son las que soportan peso, ¿no? Estas que vienen con la que vendría a ser, por ejemplo, la columna lumbosacra, la cadera, las rodillas. Es por eso, bueno, en este caso las rodillas se afectan por la obesidad, ¿no? Porque tendrían que soportar el peso. Sobre todo la cadera en los hombres, rodillas en mujeres. También algunas articulaciones pequeñas, como las manos y los pies, sobre todo las manos. También va a estar relacionado bastante con las displasias congénitas de cadera, las epífisis femorales deslizadas, todas estas que van a modificar la mecánica de la función articular. También está relacionado bastante con polimorfismos del gen del colágeno tipo 2, como el COL2A1, o modificaciones del colágeno tipo 9, 11, y la formación del cartílago que no puede soportar diversas fuerzas a través de la articulación. Relacionado con algunas enfermedades como la hemocromatosis, la acronosis, la acromegalia y condrocalcinosis. Y bueno, el cartílago dañado también tiene una amplia relación si es que en este caso el paciente ya sufre de artritis reumatoide o gota también. Hablando un poco de la patología, podemos ver en la diapositiva al lado izquierdo una articulación normal en el que tenemos, bueno, el hueso subcondral, el cartílago, el, en este caso el espacio articular que contiene el líquido sinovial con la cápsula y la membrana sinovial, ¿no? Y al lado derecho ya tenemos una articulación con la osteoartritis, en la que ya se puede observar esta irregularidad en el hueso, ¿no? Un remodelamiento del hueso subcondral
que ya lo voy a explicar más adelante, ¿no? Hay un engrosamiento de la cápsula en este caso. Y la fibrilación, los aspectos macroscópicos que podemos observar en la osteoartritis es que va a haber irregularidad seguido por eburnación y ulceración de la superficie del cartílago, como hemos podido observar. La pérdida en sí ya del cartílago, podemos observar también el contacto que el directo de un hueso con el otro hueso va a ser un deterioro más rápido de la función y del movimiento. Un tanto microscópico, podemos observar dentro de los cambios tempranos que va a haber fibrosis o esta fibrosis o irregularidad de la superficie, en este caso del cartílago. También se puede observar la pérdida de la tinción con safranina, ¿no? Que en sí se va a dar por la depresión de los glucosaminoglucanos, que son el componente fundamental del tejido conectivo del cartílago. Se van a desarrollar hendiduras en la superficie del cartílago y por último la pérdida del cartílago. En la imagen podemos observar también al lado izquierdo una articulación sana, ¿no? El que tenemos, como les decía, todas estas células, el espacio sinovial, el cartílago, la cápsula. Y ya en el lado derecho observamos una articulación con osteoartritis, ¿no? Enferma. Podemos ver cómo hay una alteración en este caso del cartílago, cómo hay ese engrosamiento de la, de la cápsula, estas erosiones, como que, no erosiones, sino como ulceraciones, ¿no? Como es una especie de dientes, como el que el cartílago se va destruyendo, y todo gracias a estas situaciones inflamatorias y a lo que vamos viendo, ¿no? También como hay un crecimiento de las células, de los condrocitos en este caso, y alteración. Ahora, va a haber a este nivel también una disminución del contenido de glucosaminoglucanos, ¿no? Como el condroitin sulfato, el queratan sulfato, que son importantes a este nivel porque van a ser parte del componente del tejido conectivo, lo que le va a dar la resistencia, el movimiento, por sus capacidades moleculares, ¿no? El aumento del contenido de agua también se va a observar como un resultado de la pérdida, en este caso, de los glucosaminoglucanos, y aumento, en este caso, de la actividad de los metalproteasas, ¿no? Que van a ser estas proteínas que van a ir degradando o destruyendo todo lo que vendría a ser la matriz extracelular de todo el cartílago. Por eso es que se va destruyendo el cartílago y de todas estas proteínas. Acá podemos observar en coloración hematoxilina eosina una muestra, ¿no? En este caso del cartílago. Y bueno, sus componentes principales, como sabemos, del cartílago va a ser el agua y los proteoglicanos y el colágeno, que le van a dar esta resistencia y todas sus características. Y como sabemos, los proteoglicanos van a ser la parte estructural y fundamental, y van a estar compuestos también por el condroitín, el queratan sulfato. Todas estas sustancias, todas estas proteínas eh, van a van a formar, ¿no? Estos agregados con ácido hialurónico y otros, y le van a dar esta resistencia, estabilidad al cartílago. Ahora, el colágeno que más se va a encontrar o que más afectación va a ser el tipo 2, ¿no? Que se encuentra sobre todo en el cartílago hialino y articular. Bueno, entonces, una vez que se va degradando el cartílago, se da como por el estrés mecánico, como hemos visto, por ocupación. También va a haber una alteración del metabolismo de los condrocitos, esta producción de las enzimas proteolíticas de las metalproteasas, y todo esto va a llegar a una desorganización de las propiedades de la matriz, como hemos podido observar. Entonces, la degradación del cartílago también va a generar el desarrollo de múltiples microfracturas, degradación y pérdida gradual del cartílago, en este caso y articular, y la alteración de la arquitectura. Y también la formación de estos osteofitos que van a ser como una especie de condrocitos ya esclerosados, que van hacia la superficie. Acá, a manera de resumen, la fisiopatología: estos condrocitos tenemos los condrocitos que van a generar una respuesta
transitoria proliferativa, gracias a todo el estrés que a los que están siendo sometidos, va a generar un crecimiento clonal y se van a formar nidos, ¿no? Si estos se esclerosan, van a generar los osteofitos. Estos a su vez van a hacer una mayor producción de citocinas, ¿no? Y va a hacer un llamado a las células inmunitarias que a su vez van a empezar a generar citocinas como interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa y factores de crecimiento, lo que a su vez va a generar que las enzimas empiecen a la generación de enzimas, ¿no? Como las metalproteasas, estas que van a degradar el colágeno y los proteoglicanos, que son los componentes fundamentales de la matriz, y así se va a ir destruyendo progresivamente el cartílago. Y también no van a permitir el desarrollo de estas, de estas proteínas. Y va a haber un desequilibrio, ¿no? Entre la producción de metalproteasas y la producción de los proteoglucanos. Bueno, va a haber también un proceso osteoartrítico descontrolado en el que se van a ir, ya una vez que ya se va destruyendo en su totalidad todo el cartílago, va a estar llegando hasta el hueso, en el cual se van a empezar a desprender en cristales de fosfato cálcico, como la hidroxiapatita, el líquido sinovial, y bueno, van a generar lo que vendría a ser una osteoartritis severa, ¿no? El síndrome del hombro de Meway, por ejemplo. Y estos cristales también van a ser endocitados por las células del revestimiento sinovial y van a inducir, ¿no? A la formación de prostaglandinas C2, colagenasas, y se va a empezar a repetir el proceso. Y acá, ¿no? Básicamente el círculo vicioso. Va a generarse un cambio de la arquitectura del cartílago, alteración de la mecánica de la articulación, mayor carga, mayor daño articular, liberación de enzimas degradantes, y el proceso de la osteoartritis se autoperpetúa. Sigue el círculo vicioso. Dentro de las características clínicas, algunos signos, síntomas. Primero, acá podemos ver como les decía, ¿no? El ablandamiento, ulceración, pérdida del cartílago articular, la esclerosis, la formación de osteofitos y quistes subcondrales. La primera manifestación va a ser el dolor, y bueno, el dolor va a ser de inicio gradual o insidioso. No va a tener una intensidad tan fuerte, generalmente la manifiestan que es leve. Su característica va a ser que va a aumentar con el uso de la articulación afectada. Se va a aliviar con reposo, va a ser de carácter intermitente y autolimitado, según lo que va haciendo también la persona. La enfermedad, si ya es severa, ahí va a generarse un dolor nocturno, y los mecanismos multifactoriales van a ser el incremento de la presión intraósea, secundaria obstrucción intravenosa, estiramiento periostal secundario a la formación de estos osteofitos, microfracturas subcondrales, la hipertrofia sinovial que origina en este caso la inflamación de la articulación, la distensión capsular, la distensión ligamentosa y en este caso las contracturas musculares. También se va a presentar otra manifestación, va a ser la rigidez. Va a ser una rigidez matutina de duración corta, de menos de 30 minutos. Va a haber acá lo que existe el fenómeno del gel, ¿no? La rigidez después de periodos de reposo. Y bueno, estos también van a estar, se dice que están modificados por cambios del clima, ¿no? Variaciones en este caso ya de la presión intraarticular, y están asociados a la presión atmosférica. Va a haber también la limitación, en este caso funcional. Como ejemplo tenemos, por ejemplo, las personas que sufren de osteoartritis en las rodillas, tienen inestabilidad para bajar las escaleras, y se les puede también clasificar, ¿no? Por ejemplo, la limitación funcional de grado 1 se le considera cuando realiza actividad diaria sin problemas. El de grado 2 realiza actividades diarias con dolor y ciertas limitaciones. En el grado 3 hay dolor y ya la incapacidad funcional es parcial, y va a necesitar de ayuda mecánica. Y en el grado 4 el paciente ya está confinado a una silla de ruedas.
Eh, en la en la osteoartritis de la cadera va a haber dificultad para caminar y el dolor localizado en la región inguinal. Sobre todo de esta manera es que se presenta y se va a irradiar a lo que vendría a ser el dolor hacia el muslo y la rodilla. En la osteoartritis de manos vamos a encontrar la dificultad de la de la destreza manual. Sobre todo tiene una afectación en el metacarpiano y la articulación del trapecio escafoideo, sobre todo en esos huesos. Y en la osteoartritis de la columna cervical va a ser en el dolor en el cuello y la parte baja de la espalda. Y algunos síntomas radiculares como el dolor y debilidad y algunas parestesias. Bueno, vamos a tener ahora la evaluación del paciente, ¿no? Vamos a iniciar con una exploración física. En este caso, cabe mencionar que aproximadamente el 90% de la osteoartritis se va a ubicar a nivel de la rodilla, 50% se va a manifestar con un mal alineamiento articular. Ahora, estas osteoartritis erosivas van a tener las articulaciones de forma caliente, hinchada, haciendo similar a una artritis séptica. Entonces, vamos a ver que las articulaciones sintomáticas se va a darse de acuerdo a la severidad de la enfermedad del paciente. Vamos a tener un crecimiento óseo, la presencia de dolor a la palpación en los márgenes articulares. Lo importante va a ser la limitación del movimiento con formación de osteofitos, que va a ser el crecimiento de los huesos, del hueso, la pérdida del cartílago articular, espasmos musculares, periarticulares y la contractura, lo cual va a producir y va a limitar, ¿no?, el movimiento. Ahora, la crepitación se va a encontrarse, en este caso, el movimiento pasivo, que va a ser de formas irregulares de superficies a nivel del cartílago. Y ahora, los signos más característicos, ¿no?, de un proceso inflamatorio a nivel local. En este caso, estaríamos encontrando el dolor a nivel de estas regiones, ¿no?, con el aumento del volumen de tejidos blandos, lo cual se va a darse principalmente por los derrames articulares. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a hablar de los hallazgos radiográficos, ¿no? Primero, vamos a tener ya un diagnóstico confirmado, en este caso con la presencia, ¿no?, de una radiografía a nivel de la articulación afectada. Vamos a encontrar una proliferación ósea, en este caso denominada osteofitos, alrededor de la articulación. Vamos a tener una disminución del espacio articular con pérdida del espacio articular. Hay una formación de quistes subcondrales, estas caracterizadas, ¿no?, con paredes esclerosadas, y se va a producirse la remodelación ósea. Ahora vamos a tener, por último, una desmielinización ósea. Esto se refiere a que va a producir una osteoporosis periarticular y las erosiones marginales. Siguiente. Ya. Vamos a iniciar hablando las artrosis, ¿no? Principalmente, que en áreas afectadas principalmente. Iniciamos hablando acerca de la artrosis a nivel de la columna cervical. En este caso, vamos a tener vamos a tener un pinzamiento del espacio articular. En la placa lo podemos observar, lo cual va a permitir o va a limitar el movimiento del paciente. Siguiente. Vamos a ver la osteoartrosis en manos, como ya bien lo había mencionado, va a tener o va a ser más característico la presencia principalmente en las mujeres. En este caso vamos a tener primero lo más característico, la afectación, ¿no?, a nivel de las interfalanges distales, lo cual nos estaría produciendo los nódulos de Everden, que sería muy característico, y a nivel de las interfalanges proximales, que nos estaría dando los nódulos de Bouchard. En este caso vamos a observar en la placa radiográfica también el acortamiento o la disminución del espacio articular, y algo muy característico es que va a ser a nivel del dedo pulgar, el denominado risartrosis. También va a haber deformación en forma de Z a nivel del dedo pulgar, ¿no? Vamos a poder observar en la placa. Ahora, vamos a ver que va a haber una disminución de estos espacios articulares y también la presencia, ¿no?, de los osteofitos. Siguiente. También vamos a observar, ¿no?, en esta placa, bien menciona las flechitas negras, que va a haber una disminución del espacio articular
y el crecimiento de los osteofitos. Y en la imagen vamos a observar los nódulos de Everden y Bouchard, recalcando que los nódulos de Everden van a afectar principalmente a las interfalanges distales y los nódulos de Bouchard a las interfalanges proximales. Siguiente. Ahora, la osteoartrosis en la cadera, en este caso, como en la mayoría, bueno, en este caso vimos a nivel de la columna, a nivel de las manos, también va a tener la misma presentación a nivel de la osteoartritis en la cadera. En este caso, principalmente vamos a observar tres, ¿no? Signos radiológicos. Como podemos observar, uno va a ser la presencia de un pinzamiento a nivel de la interlínea articular, se podría decir en la unión de estos dos huesos, el signo de condensación ósea, que va a ser una osteocondensación, y los picos o óseos que se deforman con bordes denominados osteófitos, que van a hacer crecimiento del hueso, ¿no? De la material óseo. En este caso, vamos a observar la imagen donde las flechitas verdes nos va a presentar el denominado osteocondensación, y lo más característico de encontrar en una placa radiográfica va a ser el pinzamiento a nivel de la articulación y el crecimiento de los huesitos, que va a ser los osteofitos. Siguiente. También vamos a observar una osteoartrosis de la cadera, que sería principalmente también afectado, ¿no? En las mujeres, bien menciona, por la obesidad, sería un factor de riesgo modificable. Ahora, también vamos a observar el denominado o el más característico, pinzamiento y la esclerosis subcondral a nivel, ¿no? De la rodilla, de la articulación. Siguiente. Ya, para el diagnóstico y la clasificación, vamos a ver que lo va a clasificar en dos, ¿no? Las idiopáticas, o también denominadas primarias. En este caso es que no vamos a encontrar ningún factor predisponente, ¿no? En este caso, lo vamos a dividir ya sea en forma localizada o generalizada. Localizada vamos a tener factores que vamos a tener a nivel de las manos, ¿no? O por ejemplo, los nódulos de Verdén, Bouchard, a nivel de los pies, que puede haber un hallux valgus, hallux rígidas, la rodilla, que puede haber a nivel del compartimento medial lateral, a nivel de las caderas puede ser a nivel la ubicación excéntrica, concéntrica o de forma difusa a nivel de la articulación, afectación a nivel de la columna y otras localizaciones. Siguiente. Y en cuanto a las secundarias, en este caso, son aquellas que también van a tener causas subyacentes. En este caso vamos a tener, por ejemplo, a nivel de las localizadas, puede estar asociado a patologías como, por ejemplo, dislocaciones, que se puede decir que sería lo más frecuente a nivel de la cadera, factores que podrían ser mecánicos, como por ejemplo la obesidad, el defecto, ¿no? O alteraciones a nivel de las piernas, etcétera. Puede ser de forma generalizada, que puede ser el denominado displasias óseas o enfermedades características como depósito de calcio, que podría ser el depósito de pirofosfato cálcico, la artropatía de hidroxiapatita, etcétera. También vamos a encontrar las causas denominadas postraumáticas, que pueden darse, como su nombre menciona, después de traumatismos, y otros que pueden ser, ¿no?, asociado a alteraciones a nivel de los huesos. Siguiente. Y este cuadro vamos a encontrar ahora los criterios diagnósticos de la artrosis. En este caso vamos a tener tres puntos muy importantes. Sería primero la osteoartritis de la rodilla. En este caso vamos a tener la presencia de dolor a nivel de la rodilla, la presencia de los osteofitos, y vamos a tener el estudio del líquido sinovial de esta osteoartrosis, que va a ser de acuerdo a la edad. En este caso vamos a tomar a personas mayores de 40 años, vamos a tener la rigidez matutina menor de 30 minutos y las crepitaciones que se van a producir a nivel de ¿no?, a la exploración física. Ahora, la osteoartrosis de la cadera, vamos a tener en los pacientes que van a presentar dolor de cadera, al menos dos de los tres que vamos a mencionar, una BCG menor de 20, osteofitos, la presencia de osteofitos a nivel de en la radiografía, y la reducción del espacio articular, ¿no?, radiográfico. Y la osteoartrosis de manos también va a presentar
lo más característico, el dolor con una congelación o rigidez de la mano, haciendo de que se impida el pinzamiento, ¿no?, del dedo pulgar. Tenemos la proliferación del tejido que va a ser en más de 10 articulaciones, la tumefacción en menos de dos arterias metacarpofalángicas, puede haber proliferación de tejido duro, vamos a tener la segunda y la tercera interfalange distal que pueden estar conectadas a la segunda y la cuarta articulación y las deformidades que se van a encontrar, ¿no?, en las 10 articulaciones de las manos. En este caso, el criterio se va a aplicar y vamos a tener, menciona que puede ser un aproximado de un 90% de sensibilidad, de una especificidad también de un 90% en un promedio entre las tres patologías. Siguiente. Ahora, nos vamos a ir a los hallazgos de laboratorio. En este caso, menciona que los hallazgos de laboratorio, se podría decir que en la primera etapa los exámenes de laboratorio van a ser normales. Si estaríamos hablando de un hemograma o una bioquímica que sería en un proceso normal. Pero cuando la patología se hace crónica, vamos a encontrar, ¿no?, los siguientes aspectos. Las pruebas de rutina, en este caso, mencionábamos que es normal al inicio, pero cuando se hace crónico vamos a encontrar una BCG que va a estar elevada, un factor reumatoideo que puede ser positivo, pero en títulos bajos. Menciona que aproximadamente en 20% de las personas sanas, en este caso ancianas, pueden tener un factor reumatoideo positivo a título bajo y la BCG puede estar incrementada. Ahora vamos a también tener marcadores biológicos de la artrosis. En este caso vamos a tener el colágeno tipo 2, los proteoglucanos como el agrecano, que se pueden determinar en el suero del paciente y también se puede ver en la orina o en el estudio del líquido sinovial. Siguiente. Ahora, vamos a ver que el análisis del líquido sinovial, primeramente vamos a ver que va a tener una característica no inflamatoria. Bien sabemos, en este caso nos vamos a centrar en el dolor. El dolor de este paciente va a ser de tipo mecánico. Entonces, en este caso, las características del líquido sinovial serían no inflamatorias. Vamos a encontrar un líquido viscoso, no turbio, y el número de células va a ser inferior a 2000. Siguiente. Ahora, para ver un poco más, vamos a tener el diagnóstico diferencial. Vamos a tener va a haber alteraciones o retos para poder diagnosticar a nivel de la placa radiográficas. Podemos también diferenciar trastornos inflamatorios, como por ejemplo la artritis reumatoide, las polimialgias reumáticas, o vamos a tener que identificar las formas secundarias de una osteoartritis. Ahora, el patrón de afectación puede deberse, por ejemplo, a una osteoartritis de articulaciones axiales o periféricas, la ubicación que puede ser en una interfalange distal, interfalange proximal, o las primeras articulaciones, ¿no?, de las manos, alteración a nivel de la columna cervical, a nivel de la columna lumbar, o las primeras articulaciones de las metatarsofalángicas, las rodillas o la presencia a nivel de las caderas. Ahora, la generalizada en este caso va a abarcar tres o más grupos articulares afectadas. Estas también pueden estar asociadas, ¿no?, al crecimiento óseo, en este caso de las interfalanges distales, las interfalanges proximales. Puede afectar con más frecuencia a las mujeres en edad media o en edad avanzada. Principalmente afecta a las mujeres, en este caso de edad avanzada, posmenopáusicas. Vamos a tener la transmisión autosómica dominante. Y por último, la osteoartritis, ¿no?, del esqueleto axial. Esta se puede caracterizarse por un dolor muscular a nivel del cuello, la cintura escapular, la parte inferior de la espalda, en la cintura pélvica. Siguiente. Ahora, vamos a tener las complicaciones, ¿no? En este caso, las complicaciones inflamatorias van a ser la presencia de una artritis, o se va a producir por una artritis por microcristales, o que estén asociadas, en este caso, con la condrocalcinosis crónica o la denominada pseudogota. Ahora, en un proceso infeccioso, este puede estar causado por estafilococos,
Lo otro va a ser que existan, ¿no? Las afectaciones a nivel de la articulación, el cual puede estar acompañado, ¿no? De procesos inflamatorios con la presencia de derrame sinovial o ya sea a nivel local o a nivel generalizado. Por último, es de una complicación traumatológica, puede estar acompañada de una meniscopatía degenerativa o la osteoconditis. Siguiente. Por último, vamos a ver el tratamiento. En este caso, debemos de centrarnos en los objetivos del tratamiento. En este caso, vamos a tener que no existe una cura. Lo único que vamos a hacer va a ser controlar la sintomatología del paciente. Vamos a tratar de mantener la función articular y vamos a reducir al máximo la progresión de la artritis. En este caso, vamos a tener para esto tipos de tratamiento, ¿no? Primero vamos a tener los modificadores del síntoma, de los síntomas del paciente y los modificadores de la estructura. Ahora, los modificadores de nivel de la presencia de los síntomas, vamos a tener las opciones, en este caso farmacológicas, las fisioterapia y la sintomatología que va a estar más asociada al dolor. Ahora, los modificadores a nivel de la estructura, en este caso vamos a tener las opciones terapéuticas, las cuales nos va a ayudar a reducir y frenar o tratar de revertir, ¿no? Este proceso de destrucción del cartílago. Siguiente. Ya. En este caso vamos a iniciar, o lo primero que deberíamos hacer es usar el método no farmacológico, ¿no? En este caso nosotros debemos de explicarle bien al paciente y vamos a iniciar con los denominados soportes. En este caso el paciente debería de usar la presencia, ¿no? De bastones o el collarín a nivel cervical, corsé o brazaletes, arcos de soporte. El paciente debe realizar ejercicios, pero estos ejercicios que sean de acuerdo a la capacidad del paciente y debe de tener, ¿no? Calor o frío local, evitar esta presencia de ya sea demasiado calor o demasiado frío. Ahora debemos evitar la sobrecarga y los traumas de articulaciones afectas. En este caso estaríamos asociando la pérdida de peso en aquellos pacientes con obesidad o el denominado reposo articular en aquellos pacientes que ejercen o ejercitan o usan mucho, ¿no? La articulación. Ahora, a nivel farmacológico, después de haber aplicado nuestra primera escala, podríamos decir, no farmacológico, nos pasamos al farmacológico. En este caso vamos a usar ya en aquellos pacientes en los cuales no hay presencia persistente del dolor. En este caso vamos a iniciar con los denominados analgésicos tópicos. En este caso usaríamos la capsaicina o los AINES, o a nivel sistémico, que podría ser el acetaminofén o el propoxifeno en casos ya severos. Ahora, la presencia o la dosis de AINES deberían ser a dosis moderadas, vigilando, ¿no? Los efectos colaterales que podría producir, ocasionar en el paciente. También podemos emplear el uso de los corticoides. En este caso serían los orales, o sea, de manera oral, estaríamos usando en este caso la dexametasona, o podríamos tener infiltraciones intraarticulares, que podría ser el uso del ácido hialurónico intraarticular. Menciona que en algunas bibliografías se usa de manera seguida, pero en otras menciona que su uso podría producir también efectos colaterales. Y por último, tendríamos el uso del denominado cirugía, que podría ser el reemplazo, ¿no? A nivel articular, ya sea total o la denominada osteotomía por la angulación que va a tener la articulación. Siguiente. Gracias, doctor. Muy bien, chicos. Hay un grupo de chicos que recién han ingresado. Pero bueno, estaba pensando justo eso en la grabación, ya escucháramos, pero chicos, bueno. Esto es un tema muy importante, es un tema bastante común en la población mundial, ¿no? Y hasta como médicos generales, ustedes van a ver estos cuadros, ya que son muchos, no son pocos,
que presentan o inician sus dolores articulares. Y como ustedes han mencionado, generalmente empiezan con articulaciones grandes, como la rodilla. ¿Ya? Bueno, en ese sentido, hay que tomarle bastante énfasis a esta patología. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar. Voy a preguntar, a ver, algo puntual, ¿ya? Barrientos, dime con qué otros nombres se le puede conocer a la osteoartrosis. Doctor, bueno, este se va a caracterizar por ser una enfermedad, como dijeron mis compañeros, por la degradación del cartílago. Y bueno, es la forma más frecuente de la artritis, ¿no? Ujú. ¿Con qué otros nombres le pueden conocer esta enfermedad? ¿Tendrá otros nombres? Si yo te digo la artrosis y si yo te digo una osteoartritis, ¿serán iguales? ¿Se parecerán? ¿O es una mezcla de artrosis con artritis? ¿Qué opinas? Doctor, más que todo, la artrosis va a ser conocida también como la osteoartrosis o también su otro nombre es la osteoartritis, ¿no? Ujú. Que esto es un conjunto de esta enfermedad. Así es. Bien, a veces sí, se acuña muchos términos en el cual hay que tener presente eh, estas denominaciones que se les da, ¿ya? Desde la osteoartrosis, como sabemos, como ustedes lo han mencionado muy bien, que es netamente un trastorno musculoesquelético, ¿no es cierto? Con una progresión lenta, degenerativa, que afecta generalmente a las articulaciones, ¿ya? Articulaciones grandes, también a las manos, ¿no es cierto? Y no solo que ahí, a veces puede abarcar a la parte axial. Cuando hablamos axial, hablamos de la parte de la columna o de la columna vertebral, ¿no? Y no solo la columna, sino a los que se apoyan en la columna, que viene a ser la cadera, ¿no es cierto? Y las rodillas, y todo lo que es miembros inferiores, ¿no es cierto? Entonces, esta enfermedad es es un trastorno que de alguna manera genera ¿qué cosa? Un padecimiento, ¿qué más? Incapacidad, y sobre todo en personas adultas, mayores, porque no pueden realizar sus actividades cotidianas. Ya, en ese sentido, el plan, la estrategia es evitar que los pacientes se quedan inmovilizados con su rigidez, acompañado de sus dolores, sus artralgias, ¿no? Y que a la larga se van a anquilosar, porque a estos pacientitos, por la falta de movimientos, todas las articulaciones y todos los componentes ligamentarios van a tener mínimo movimiento y que con ello van a conllevar a la anquilosis, ¿no es cierto? Entonces, esta osteoartritis, esta osteoartrosis, esta artritis hipertrófica, esta artropatía degenerativa, así se les llama, ¿ya? Que ese del cartílago y de eso conlleva a aparecer con síntomas principales de dolor. Disculpen chicos, un ratito, voy a conectar mi computadora, un momentito.
Ya, chicos, entonces, casi me quedo sin batería. Entonces, de alguna manera, esta patología inicia con la molestia del dolor, ¿de acuerdo? Y acompaña luego trastornos inflamatorios de tipo degenerativo, de tipo erosional, de tipo de reblandecimiento del cartílago, de la membrana de sinovial, en esa parte donde lo han expuesto muy bien en ese gráfico. Ya hay un abombamiento tanto de la bursa. Entonces, eso conlleva a muchas veces a cuadro inclusive que expuso su compañera Alexandra, donde pone la artrosis erosiva. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y llamándome a la mente, cuando Alexandra, tú expones la artrosis erosiva, ¿qué diferencia hay en una artrosis clásica con una artrosis erosiva? Doctor, en este caso sería la diferencia la destrucción o la destrucción sobre todo del hueso, doctor. Uh-huh. Del cartílago, de la membrana, mija. Ah, sí, descarto. Uh-huh. Si te quedas sin hueso, te quedas sin estructura. Bueno, está bien. Y a ti mismo, Alexandra, ¿será igual ver la presencia radiológica? Porque esto obviamente lo vas a tener que ver en rayos X, ¿verdad? En apoyo de diagnóstico por imagen. Una artrosis erosiva, ¿será igual un manejo o es que será diferente el manejo en relación a una artrosis primaria? Doctor, en este caso sería el manejo distinto, podríamos decir, bueno, distinto en el sentido de que la artrosis erosiva ya está afectando y el ataque en este caso debería ser más, podríamos decir, precoz. Uh-huh. Está bien, hijita, está bien, más pronto, ¿verdad? Pero, ¿qué vendría a tu cabeza administrarle? De forma más precoz. Más rápido simplemente los otros medicamentos. ¿Qué me dicen los demás compañeros? Cualquiera de ustedes, chicos. Porque obviamente hay un daño ya a nivel del cartílago, de la sinovial, de la cápsula, de todo el componente que han expuesto. Pero ¿será igual un manejo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué me dice Sebas? Doctor, tal vez tendríamos que parar en este caso el avance de la enfermedad utilizando corticoides. A ver, mijos, está bien, sí, porque hay un cuadro inflamatorio agresivo, ¿no es cierto? Está bien, va por ahí la cosa. Sí, ¿qué me dice Sebas? Alejandro, ¿estás? Sí, sí estoy. No sabría hacer la respuesta. Ya, mijo, está bien. ¿Qué me dices, Arianita? Doctor, no sabría tampoco. Ya chicos, bien. Esas cosas se aprenden en el camino, chicos, y para eso estamos conversando. ¿Ya? El hecho de que alguien tenga este dolor, no, este trastorno articular musculoesquelético que empieza con el dolor y que luego tenemos el apoyo clínico y el radiológico, nos damos que es una artrosis, pero no solo hay una artrosis, entonces, como la que expuso Alexandra, que en las manos inclusive nos mostraba unas flechitas donde hay unas lesiones yuxtaarticulares que le decimos nosotros en la superficie con osteofitos, y como yo les dije inicialmente, en la artritis
reumatoidea. ¿Por qué le llamamos erosiones? Porque desborona, viene el pericote y se coma ese cartílago. Y al haber ese hallazgo clínico, nos indica que la progresión de esta artrosis en manos es mucho más agresiva. Recuerden, pero cuando ustedes hablan erosión, inclúyanlo como si fuera artritis. ¿Y qué le damos a la artritis, chicos? Para controlar la artritis, ¿acaso no buscamos un medicamento? ¿Cómo se llama el medicamento? Soto Díaz. Doctor. No, mijo. Molina. Necochea. ¿Qué es lo que controla la artritis autoinmune sistémica, chicos? Doctores, le tendríamos que dar los fármacos modificadores, ¿no? De la enfermedad. Bien, Alexandra, bien. No sé si estuviste revisando, pero bueno, si es tu criterio, está bien. Yo quiero que de tus cosas a veces y comiencen a pensar, a analizar, porque al igual que la artritis erosiva, autoinmune y sistémica que llamamos nosotros, en la artrosis hay ciertas variedades. Hay un buen grupo de artrosis, ¿ya?, que producen esas erosiones, esos desboronamientos, que se comportan como una artritis reumatoidea, pero que no son artritis reumatoidea. Pero se comportan, si al comportarse como tal, tengo que darle pequeñas dosis de drogas modificadoras de la enfermedad, que son los famosos DIMAR, ¿no es cierto? Obviamente no le vas a dar la misma dosis que le das como en la artritis reumatoidea. Si empezamos con 15 artritis reumatoidea, a ellos dales con 7.5, la mitad. Si quieres hasta 10, si es que encuentras presencia de nódulos de Everden, nódulos de Bouchard, casi en todas las partículas de la manito. ¿De acuerdo? Y eso le das aproximadamente medio año y los observas. Y en el tiempo te darás cuenta cómo reduce esa progresión. ¿Y cómo te puedes dar cuenta? Porque le haces un seguimiento a tu paciente. ¿Sí? Entonces, aquí no está todo dicho en el sentido en que la artritis reumatoidea solo se maneja el metotrexate. En la artrosis también se maneja la metotrexate, chicos. Cuando esta característica clínica tiene esa conducta de erosión, esclerosis, desboronamiento. ¿Sí? Cosa puntual, ¿ya? Bien. ¿En qué casos, en qué circunstancias viene la osteoartrosis? Formas en el que puede aparecer la artrosis, la osteoartrosis. Escobedo, que era Jacqueline. Sí, doctor, buenas noches, dígame. Dígame las formas en el que pueden aparecer las osteoartritis. Bueno, estaba mencionando que es una enfermedad que se va a caracterizar por la degradación del cartílago y es la forma más frecuente de artritis. Artritis como inflamación. ¿Sí? Sí, doctor. ¿Qué causas pueden ocasionar la artrosis?
estaba mencionando de los factores modificables, ¿a eso el doctor se refiere? Ocupación, obesidad. Claro. ¿Qué causas puede ocasionar? ¿Qué causas puede hacer aparecer la osteoartritis? No sé. Por ejemplo, en cuanto a la ocupación mencionaron el traumatismo, que se puede repetir, ¿no? El traumatismo repetitivo de las articulaciones, la obesidad también. Y en cuanto a las no modificables, por ejemplo, la historia, ¿no? De traumatismos, también otros traumatismos aislados, cirugías previas. Antecedentes familiares, carga genética, claro que sí, tiene mucha implicancia también, ¿o no? Sí, doctor. Muy bien. Esto les pregunto porque, chicos, la primera causa de la osteoartrosis es degenerativo, por eso que se llama trastorno degenerativo, progresivo, lento. Porque tú no estás joven y de la noche a la mañana te vuelves viejito, ¿no? Pasan horas, días, semanas y progresivamente se van deteriorando. Entonces la primera causa es la sobrecarga. ¿Ya? Hace que de alguna manera el cartílago, la membrana que de alguna manera avanza con la edad, ya no tenga ese aspecto de brillantez, como lo mencionó uno de sus compañeros en la exposición, con esa característica de marfil liso, brillante. Eso se va reblandeciendo, ya no es duro. Y es por eso que a veces algunos médicos utilizan la palabra reblandecimiento, porque pierde esa textura rígida de marfil y por no decirlo así, es como si fuera masmelo, se va reblandeciendo, se va adelgazando. Y eso es ocasionado por esa sobrecarga, ese sobrepeso que le adicionamos a nuestra estructura anatómica, que está encargada de soportar cierto peso, pero yo le agrego cierto peso más. Es como si yo dijera, oye, ustedes me construyen dos pisos para mi casa, entonces usted me dice, ya doctor, voy a utilizar fierros de 1/8. Muy bien, ya ustedes diseñan, pues ya. Pero agarro yo, decido agregarle 2 pisos más. ¿Cómo quedarán esas columnas? Debilitadas, arqueadas, ¿no es cierto? Y igual las articulaciones, la primera causa es la sobrecarga, la actividad mecánica que ejercen estos por el peso. ¿Sí? Es por eso que cuando en el tratamiento nosotros aconsejamos a los pacientes, la primera manera de controlar esto es manejar índice de masa muscular adecuado, o decirle el peso para tu talla, el peso para tu edad, para que el 50% lo pongas tú y 50% lo ponga el medicamento que yo te voy a indicar, te voy a prescribir. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. En la exposición, hazme un resumen al compañero que hizo la fisiopatología, con tus propias palabras y algo simplificado y concreto. ¿Cómo se llamaba el compañero? Primero, creo que fue Diego, creo que fue, ¿no? ¿Quién expuso la parte de fisiopatología? Yo, doctor Enrique. A ver, Kik, lúcete, mi hijo. Hazme un resumen para entrar un poquito en ese tema de conversación. Sí, doctor. Bien, para empezar tendríamos que tener, ¿no?, lo que veníamos hablando, diferentes factores para empezar. Y bueno, a medida que va pasando el tiempo a este nivel del cartílago, va a empezar a haber un uso, ¿no?, del cartílago, y todo este estrés, la función mecánica, todo lo que va a ir desempeñando el cartílago va a ir desgastándolo.
Ahora, este desgaste va a ser a nivel, sobre todo este estrés, todo este desgaste lo van a ir sufriendo los condrocitos principalmente, ¿no? Las células del cartílago. Y a medida que se van estresando, van habiendo cambios celulares que van a dar respuestas, ¿no? En este caso, por ejemplo, proliferativas, secreción de citocinas, todo en base a que va habiendo inflamación a este nivel. Y esta secreción de citocinas o estas proliferaciones y cambios de las células a este nivel van a ir generando lo que vendría a ser, por ejemplo, la síntesis de ciertas proteínas como las metalproteasas, que van a ir destruyendo, en este caso, las proteínas fundamentales de la matriz celular, en este caso del tejido conectivo, que vendrían a ser los proteoglicanos. Y también se empiezan a sintetizar algunas proteínas como colagenasas, gelatinasas, todos que van a ir destruyendo, ¿no? En este caso, la matriz celular. Bien, bien. Y al final eso nos va a llevar a hacer una comparación en tiempo entre una característica biológica y una característica patológica física, ¿no es cierto? Entonces, a ti mismo, mi hijo, haz una diferenciación o una correlación entre lo que deberías tú encontrar radiológicamente y lo que y los cambios patológicos debería de encontrar en estos pacientes. Bueno, en este caso, radiológicamente, al haber la destrucción del cartílago, bueno, a la radiografía podríamos ver, ¿no? Por ejemplo, la conexión de los huesos más cercana, la desaparición, en este caso, del cartílago, la inflamación también, que vendría a ser en toda la cápsula sinovial, ¿no? Ya que está habiendo una inflamación, vendría a haber un agrandamiento. Ahora también se pueden encontrar estos condrocitos más esclerosados y calcificados que tienen el nombre de osteofitos, que también se les puede encontrar, doctor. Así y es, a nivel prominente. Y a nivel microscópico es claro, ¿no? La pérdida de esta matriz celular, que es el tejido conectivo. Sí, así es, efectivamente, chicos. Entonces, a eso vamos, ¿no? Que con toda esa fisiopatología, con esa forma en que consiste en esta enfermedad de la osteoartrosis, que viene con la edad, que viene con los traumatismos, ¿ya? Entonces, hace que este conocimiento que tenemos de cómo se forma a nivel del cartílago, cómo va avanzando la enfermedad por ese depósitos de células inflamatorias, y también podemos ir hasta los cristales, ¿no? Tienen una actividad dinámica que en conjunto se asocia con, pues, de alguna manera con esta pérdida de cartílago, ¿no? Entonces, es propia de esa reacción, de esta estructura que genera una reacción ósea en toda la periferia o periarticular, ¿no? Entonces, actualmente, hoy en día, decimos que la osteoartrosis se asemeja como una enfermedad de la estructura, ¿no es cierto? Con una característica de deterioro fisiológico funcional, con una disfunción de todos los componentes, con condrocitos, con esos cambios de la matriz extracelular, ¿ya? Con esa degradación, ¿ya? De esos proteoglucanos que menciona el compañero, ¿ya? Que produce toda esa carga de edema, con todas esas lesiones, y microscópicamente hasta se ven, pues, microlesiones, microfisuras en el cartílago. Y esto, como les digo, va lentamente progresando
avanzando hasta formar esos quistecitos, esos osteofitos y esas erosiones de desboronamiento de la cortical o de la área subcondral. ¿No es cierto? Entonces, todos esos cambios microscópicos, ¿ya?, que conllevan a generar todo lo que ha mencionado el compañero, se expresa radiológicamente. Entonces, ya cuando uno pide la radiografía al paciente, lo único que tiene que encontrar es toda esa expresión de todo ese daño en imagen. Y en ello lo que vamos a buscar es el estrechamiento del espacio articular, que no necesariamente tiene que ser uniforme, bilateral o en una misma articulación, con cara interna, con cara externa. No siempre es uniforme. Muchas veces por la diferencia de arquitectura, por malformaciones óseas, por forma, como el valgus valgus, ¿no? Entonces, ese estrechamiento conllevará entonces a buscar en una radiografía zonas esclerosadas, zonas escleróticas, erosionadas, esos quistecitos, esos osteofitos, ese desgaste, como le decimos a veces, ¿no?, de la esclerosis. Inclusive cuando hay unas imágenes más completas, podemos encontrar cuerpos libres, cuerpos fragmentados. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que en la práctica deberíamos también aprender. Buscar radiológicamente todos esos hallazgos que conllevan en este daño que el compañero Enrique nos ha explicado. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. ¿Cuáles serían las características clínicas iniciales? Mendieta, Gabriel, Fátima. Mendieta está. Ramos Cornejo. Cornejo ha salido. Ramos Cornejo, Cristel. Quispe, Sí, doctor. Doctor, dentro de las manifestaciones clínicas, como primero vamos a encontrar el dolor que va a presentar el paciente. Este dolor va a depender, podríamos decir, la etapa de la enfermedad, ¿no? Al inicio va a ser un dolor leve y de forma, intermitente, pero cuanto más crónico se hace, el dolor va a ser más persistente, incluso llegando a ser, continuo durante la noche cuando la enfermedad es crónica. Segundo, tendríamos una rigidez matutina, doctor. Muy bien. Muy bien. También habrá características patológicas en esta patología, en la osteoartritis, como en el edema del cartílago, que se puede expresar como una oleada, como signo del tímpano o de la tecla que llamamos. Doctor, en este caso también sí vamos a encontrar un derrame periarticular. Este derrame va a ser de tipo mecánico, por el proceso mecánico, doctor. Sí, mija, así es. Efectivamente,
ahí es donde generalmente, pues, por el mismo daño, la inflamación que genera, va a acumular líquido articular, ese edema a nivel periarticular o del cartílago articular, ¿no es cierto? Muy bien, y tardíamente, ¿qué podríamos encontrar, Alexandra? ¿Qué hacer? Bueno, en relación a la manifestación clínica, tardíamente, doctor, estaríamos encontrando ya la incapacidad para realizar los movimientos, doctor. ¿Sí? O Básicamente porque el cartílago, la membrana, se adelgaza, ¿verdad? Lo que decíamos, se reblandece, se va poniendo angosto, se va estrechando el espacio articular en las imágenes radiológicas, ¿no es cierto? ¿Mm? sí, doctor. Muy bien, mija. Entonces, cuando hablamos variamente, efectivamente, lo principal que acaba de decir su compañera es el dolor de la articulación generalmente afectada. Pies en las rodillas, pies en las caderas. Sí, efectivamente, pues la osteoartrosis es más de rodillas, ¿ya? Y luego también de cadera y luego también de manos. Pero puede estar en otros sitios, claro que sí. Ese dolor empeora con la actividad o mejora con la actividad. Empeora, doctor, con la actividad. Bien, Quique. Es un dolor que se empeora la actividad. ¿Y mejora o empeora con el reposo? Mejora con el reposo. Efectivamente, a diferencia de la artritis reumatoidea, ¿verdad? Que es todo lo inverso. Y que a veces, inicialmente, cuando puede estar en mano, a veces nos hace equivocar, porque estos pacientes también pueden tener esa rigidez matutina, que a veces duran por menos de media hora, menos de 20 minutos, ¿ya? Pero esa rigidez a la larga, si no es corregida, no es tratada, va a acompañar de una rigidez, inmovilización, un paciente anquilosado, lo que le decía, ¿verdad? Y con toda esa destrucción, con toda esa rigidez, con toda esa inmovilización, ¿qué va a venir? Una articulación hipertrófica, engrosada, tosca. Es por eso que cuando ustedes vean una artrosis de rodilla y la comparen con una persona sana, es ese agrandamiento de la articulación. Y con ello llevará a que aparezcan la inestabilidad articular. ¿Y por qué creen que viene la inestabilidad articular, chicos? Porque cuando el paciente comienza a incorporarse, a pararse, dice, doctor, no tengo habilidad para pararme, o estoy bajando la escalera, mi rodilla, mi pie se va para un costado? ¿Cuál sería la causa? El componente estructural no es el mismo. ¿Qué me dices? Tica, Sanabria. El componente estructural cambia, doctor. Midward, ¿dónde estás? ¿Sabes por qué, doctor? El componente estructural va a cambiar en pacientes con artrosis. Chuta, defiende a tus compañeros. Chuta. ¿A qué creen que se deba esa inestabilidad de la articulación? No es otra cosa, chicos, a todo lo que les he mencionado. Si empezó con dolor y que empeoró con mi actividad, yo no quiero hacer actividad porque me duele mi articulación. Pues me siento para que no me duele. Me pongo rígido, me anquiloso y a la larga mi articulación se pone engrosada, hipertrófica.
con ello, ¿qué sucede? Tono, la fuerza muscular, ¿estarán adecuadas? No, es como... estarían atrofiados. Así es, Jacqueline, así es. Entonces, si hay una atrofia, es como el ciclista, ¿no? Que entrena todos los días se pone hipertrófico y el que no hace nada se atrofia. Y si se atrofia, ¿podrá tener estabilidad o estará inestable? Estaría inestable, doctor. Vamos, Keiko, vamos. ¿Y cuál sería la recomendación para que mejore esa estabilidad? Fisioterapia. Comience a hacer actividad física. Así es, para ganar, ¿qué cosa? Fuerza, tono muscular, ¿no es cierto? Pero también estaría atribuido a la propiedad también, doctor. ¿A cuál, mija? También estaría atribuido, digamos, a la propiedad si el paciente por la edad mismo, ¿no? Comienza a perder movilidad. ¿O no estaría Claro. relacionado? Claro, es por eso que en estos pacientitos no debemos permitir que el paciente llegue hasta anquilosarse, a limitarse. Y esa es la función nuestra. Pero si ya lo encontramos en esa etapa de inestabilidad, que está con su rigidez, está anquilosado, estamos en la obligación de reincorporar, al menos que gane un poquito de fuerza, tono muscular, para mejorar esa inestabilidad. Porque al final la idea general es que el paciente sea independiente y pueda hacer solo sus actividades. ¿No es cierto? Es por eso que en estos pacientitos tienen que hacer tipos de ejercicios de acuerdo a su edad, de acuerdo a su condición. Porque si está anquilosado y vas y le haces actividades mecánicas mucho más groseras, probablemente terminas desgarrando ligamentos y tendones. Pero si le haces ejercicios propioceptivos, pasivos, progresivos, va a ir recuperando paulatinamente, progresivamente, y con ello mejorará, pues. Esa inestabilidad articular conlleva la atrofia que tú acabas de mencionar, porque se pierde tono, fuerza muscular a nivel de esa articulación. Y si dejamos llegar a eso, obviamente va a llegar a una limitación de inmovilidad articular. El paciente no va a poder movilizar y va a convertirse en un paciente dependiente. Y la dependencia genera gastos económicos para la familia, tiempo, y el paciente se va deteriorando. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando hablamos de en las articulaciones decimos, no, esta articulación, doctor, me suena, en términos médicos, me crepita. ¿Qué son los crépitos en esta enfermedad? Espinosa Salas. Vamos, Kiko. ¿Alguien de ustedes qué me dice de las crepitaciones en las articulaciones? Se va a enojar. Elizabeth Barrientos. Doctor, ¿puedo participar? Vamos, Alejandrito. El crépito en la articulación nos diría o podría representar que hay una disminución del líquido sinovial, por lo que hay una fricción entre los huesos. Efectivamente, entre dos superficies idénticas, iguales, que se desplazan, se deslizan, ¿no es cierto? Pero que como pierde lubricación, pierde esa textura de marfil, ya no está tan liso la superficie, ya está esclerosado,
obviamente va a haber un roce, ¿no es cierto? Un chasquido. Ya se convierte, pues, un chasquido grosero. Es por eso que cuando hacen ustedes su nota de ingreso o su historia clínica, dicen a la articulación en rodilla, crépitos gruesos, crépitos finos, ¿no es cierto? Y esos crépitos o esos chasquidos no es otra cosa que el ruido que produce el deslizamiento de las dos articulaciones entre sí, ¿ya? Que está dañándose. Cuanto más fino, estará más delicada, más simple la cosa, pues, ¿no es cierto? Cuando, cuando comenzaron a exponer, Alejandra, la parte de las afecciones en las manos, ¿dónde, en qué interfalángica más, o bueno, cualquiera de ustedes, en qué interfalángicas o en qué articulaciones con frecuencia se ve en manos? Interfalángica proximal, doctor. ¿Ya? ¿Dónde más? Doctor, también podríamos encontrar en las interfalángicas distales, doctor, que podrían darnos a conocer los nódulos de Everdent. Muy bien. ¿Las proximales cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esos nódulos? Los nódulos de Bouchard son las proximales, doctor. Así es. Y eso típicamente más acuérdense, en artritis. Se ven más, no es que se tenga que ver siempre, se ven más. ¿Ya? Y en Everdent se ven más en las osteoartrosis. ¿De acuerdo? ¿Ya? En otras articulaciones, la osteoartritis primaria, ¿dónde más hay? Ya, nódulos de Bouchard, nódulos de Everdent, perfecto. Puntos, su estrellita para cada uno de ustedes. En los pies también habrá. La primera articulación también de la metacarpocarpiana o carpometacarpiana, como le decimos, de las manos, es otra de la articulación principal también donde se encuentra afectado por esta enfermedad. Y obviamente pues la rodilla, la cadera. En los pies, el metatarso falángeo sobre todo. ¿Sí? ¿Qué articulaciones generalmente son afectadas por la artrosis primaria? Sin ninguno. Dime, hijita. Dime. Doctor, en este caso vamos a observar las artrosis a nivel de las rodillas, que podría ser más discapacitante, la artrosis a nivel de las manos y también la artrosis a nivel de la articulación coxofemoral, doctor. Sí, está muy bien. Sí, efectivamente, las manos, pues no, las metacarpofalángicas, indudablemente. ¿Ya? Muy bien. Y las que no se afectan,
¿Qué articulaciones generalmente no se afectan por la osteoartritis? ¿Codo se Hombros, afectará? hombros y codos. Todo es raro, doctor, casi nunca se hace. Así es, casi nunca se afecta. Así es, Hombros tampoco, doctor, no es muy frecuente. así es. No es, sí hay, pero en menor. Muy bien. Los tobillos también no se ve. Ya. Muy bien. Llegando al tema de ayuda, ya no clínico, ya no de lo que vamos a encontrar. Una ayuda de laboratorio. Nos servirá de mucho, nos apoyará en algo. ¿Y qué laboratorios debería pedir yo para encontrar algo de anormalidad que me haga sospechar la osteoartritis o la artrosis? Habrá, dime, Alexandra. Doctor, en este caso vamos a ver que la artrosis primaria, vamos a ver que los exámenes de laboratorio se van a encontrarse normales, doctor. Entonces podemos decir que son inespecíficas, ¿verdad? Doctor. Así es. Porque tanto los reactantes de fase aguda, el BCG, el PCR, podrían estar o están generalmente dentro de los límites normales, ¿verdad? En estos pacientes habrán anticuerpos específicos para detectarlos, así como el ANA, un factor reumatoideo, anti-CC. ¿Habrá algo? ¿Habrá anticuerpos? No, ¿verdad? No, doctor. Hay ciertos estudios, bueno, están en avances, pero por el momento nos limitamos. Aquí generalmente un factor reumatoideo en este tipo de pacientes son negativos, ¿ya? Pero cuando presenta artrosis erosiva de la mano son negativos, pero está erosionando, ¿qué tengo que hacer? Igual le tengo que dar, igual, chicos, lo que conversábamos al inicio, la clínica es mandatorio, porque se está comportando como una artritis que está erosionando. De qué hecho me puede hacer dudar y decir, oye, esto más parece una artritis, pero no, pues. Ya. De que puede haber líquido sinovial. Sí, en los pacientes obviamente vamos a encontrar el líquido sinovial. Y que los podemos estudiar, los podemos estudiar. Que los podemos reconocer, los podemos reconocer. Que la normalidad es claro, transparente, traslúcido. Sí, pero cuando está turbio, poco transparente, sabemos que pierde signo de característica propia de un líquido normal, ¿no es cierto? Como decía, los podemos cuantificar el grado leucocitos en estos estudios. Claro que sí. ¿Qué cantidad deberíamos de encontrar de leucocitos para decir que está dentro de los rangos normales? La que expuso la cuenta leucocitaria. ¿Quién expuso esa parte? Chicos. Doctor, vamos a ver que a nivel leucocitario, bueno, a nivel del aspecto, vamos a ver normal, que vamos a encontrar menor de 2000
Bueno, en este caso, en la patología debemos, en un aspecto mecánico, deberíamos encontrar menor de 2000 células mononucleares, doctor, Ujú. en un proceso mecánico. Una cuenta leucocitaria. Por lo general tiene que ser menor de 1000, menor hasta 2000, siempre menor, ¿verdad? Pero si ya le encuentro 50.000, ¿qué pienso? Estaríamos pensando en un proceso inflamatorio, doctor. Y no solo inflamatorio, puede ser hasta séptico, ¿no? Puedo pensar en una artritis séptica, ¿no es cierto? Pero, Sí, doctor, séptico. Así es, así es. Y por eso, la característica, la viscosidad es muy importante. Sí, doctor, también es una característica de estudio en el líquido, en este caso en un proceso mecánico, o podríamos encontrar una viscosidad alta, doctor. Ujú. Así es. Todas esas cosas son muy importantes, ¿ya? Que nos ayudan en lo que es líquido sinovial. Y es por eso que en estos pacientes muchas veces cuando encontramos derrame articular doloroso, inflamatorio, con rubor, calor, hoy asociado a tumefacción, muchas veces tenemos que descartar algo séptico, algo inflamatorio. Y es por eso que le hacemos una artrocentesis y lo llevamos al laboratorio, ¿verdad? Para el estudio respectivo. Bueno, de todos los signos biológicos de la osteoartritis, no se olviden, chicos, ¿ya? Esto es muy importante. Habrá una clasificación en la osteoartritis. Cuando digo primaria, cuando le puedo mencionar grado 2, grado 3, grado 4. La que expuso. Tú misma, Alexandra, creo que tú has expuesto eso. Doctor, vamos a ver que, bueno, en la artritis, bueno, en la artrosis vamos a ver que lo vamos a dividir, ¿no? Por la afectación de la patología, pero en la artritis vamos a ver de acuerdo al grado de rigidez que va a presentar el paciente. En este caso teníamos cuatro, podríamos decir, cuatro grados, ¿no? En relación. Por ejemplo, el grado uno es aquel paciente que va a realizar su actividad diaria sin ningún problema. El grado 2 es aquel paciente que realiza sus actividades diarias con dolor o tenga presencia de limitaciones. El grado 3 es cuando ya el paciente va a presentar dolor, una incapacidad funcional y lo cual ya puede necesitar una ayuda. En el grado 4 ya el paciente literalmente va a estar ya usando el apoyo de silla de ruedas o el apoyo es un paciente dependiente, doctor. Así es. Así es. Entonces, si nos damos cuenta, en definitiva, esto es una enfermedad progresiva, ¿no? Degenerativa, que no solo limita al cuerpo, que sino también hay hallazgos bien significativos, las imágenes de los grados de progresión de esta enfermedad, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. ¿Qué más tenemos que saber? Ya hablamos de Everdeen, ya hablamos de Bouchard. Dónde se localizan, ya sabemos. Primarias, ya sabemos que se relaciona con la edad, ¿no es cierto? La sobrecarga, ya sabemos que la obesidad es un tema que bastante trabajar, ya que existen formas de ocasionar, sí, hasta por lesiones, por trauma,
¿Habrá factores protectores para la osteoartritis, la osteoartrosis? ¿Qué dice? Doctor, en este caso, bueno, en sí los factores protectores estaríamos hablando, bueno, yo le relacionaría más a los denominados condroprotectores, doctor, Ujú. o que podría ser el uso de, en este caso, de glucosamina o el denominado condroitinsulfato, que, bueno, menciona en algunos estudios que su uso no está bien De- claro. Esto puede producir factores, mm, bueno, es lo que... Ujú. Sí, hay una controversia, porque en los metaanálisis que se ha hecho en un grupo con placebo, se ha dado cuenta que en un área del mundo le va muy bien el placebo y no le va muy bien la glucosamina con ditina, ¿no? Pero al otro lado sí hace muy bien a la glucosamina, pero no le hace nada con el placebo. Y eso que han sido cortes bastante grandes, o sea, bastante metaanálisis, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ingresa al uso de estos medicamentos? Es por opinión de expertos, chicos. Significa que se hace un consenso donde se ponen de acuerdo y decir, ¿no? Que en este lado del mundo sí le hizo muy bien a la glucosamina con dritin a diferencia del otro lado del mundo. Significa que hay ciertos factores genéticos, ambientales y otros factores no tan bien conocidos que contribuyen a que sí, a algunos le haga muy bien, a algunos no le hagan bien el medicamento. En ese sentido, la opinión de expertos utilizó el tiempo de mejoría en estos pacientes cuando utilizan la glucosamina condritina, al igual que los insaponificables, al igual que otros medicamentos como es el ácido hialurónico. Bueno, esos son viscosuplementación. Entonces, la, la recomendación de la opinión de expertos es que puede iniciar con estos medicamentos, pero si no responde en 3 meses, no se lo dejas, porque probablemente nunca te produzca un beneficio. Pero si tú en 3 meses de uso continuo, y lo dice muy bien las guías, continuo, no significa que hoy tomo, mañana no tomo, me olvido, ¿no? Entonces, continuo es ser bastante constante, ¿ya? Y si eso le va muy bien, pues bien, déjalo con la glucosamina. Y le va a hacer muy bien. ¿Sí? Eso entrando un poquito al tema de tratamiento. ¿Ya? Muy bien. Preguntas hasta ahí, chicos. ¿Quieren preguntar algo? Empezando al tratamiento. ¿Existirá un medicamento ideal para corregir la artrosis? ¿Qué me dice el compañero que expuso la parte farmacológica? Doctor, en este caso, vamos a ver que no va a haber un medicamento que cure, ¿no? En sí solo vamos a tener objetivos en los cuales nos va a permitir disminuir el dolor o disminuir la progresión de la enfermedad. Efectivamente, ya que es una enfermedad que no se cura, pues, ¿no? Y puedo decirle, pues es una enfermedad que no es curable. Los objetivos, entonces, de iniciar un tratamiento, ¿cuál sería? ¿Acaso no es todo lo que hemos hablado, mantener la funcionabilidad posible de las articulaciones y evitar que el dolor
merme mi calidad de vida, que me limite a mi independencia. ¿No es cierto? Entonces, para esto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que conversar y explicar al paciente y al entorno y a la familia que desde que aparecen los signos primarios de la osteoartrosis, también tienen que aparecer los primeros cambios de estilo de vida para formar parte de un plan estratégico de tratamiento, un pronóstico de mejoría de calidad de estos pacientes. Pero si está con sobrepeso, está con sedentarismo, no, obviamente en el tiempo va a deteriorar esa articulación. Y obviamente le explicarás que existe ciertos medicamentos, ciertas estrategias de tratamiento como los analgésicos, que tienen cierta escala analgésica que van aumentando hasta llegar a narcóticos como el tramadol, ¿no es cierto? Pero empezamos con los AINES, con los Elecoxib, los COX. Y efectivamente iremos avanzando, pues. Pero ahí el arte de explicarle al paciente que esta enfermedad, por eso que dice, no, si solo voy al hospital y solo me dan naproxeno, meloxicam, ibuprofeno, no me da otra cosa. Efectivamente, porque es explicarle que el tratamiento en esto consiste, pues, evitarle el dolor, la inflamación, según la escala que el paciente te pueda decir. Una escala analógica visual que decimos, ¿no? Del 1 al 10, ¿cuánto me pone usted? Si es 10 de 10, obviamente le tienes que pensar, manejar muy bien ese dolor, ¿no? ¿De acuerdo? Y después eso paso a un segundo plano, pues lo que llamamos las infiltraciones derivados de la cortisona, ¿no? La que es la triamcinolona. ¿Que lo usamos como rescate? Sí, porque muchas veces no responden adecuadamente al tratamiento inicial. Y una característica muy importante es acá tener cuidado, que no puedo estar infiltrando a cada rato, máximo 2, según las recomendaciones hasta 3 al año. ¿Sí? Y generalmente si hay líquido articular, derrame articular, va muy bien la mejoría. Pero si hay líquido articular y es indolora, generalmente no se toca. ¿De acuerdo? En esos casos hay aplicación de calor local, baños de agua, ya, mantas eléctricas, parafina, reposo. Y cuando tengan que caminar tienen que utilizar su apoyo, un zapato adecuado, de preferencia sin mucho taco, ¿ya? Calzados para no poderse agachar, sujetar, amarrarse, porque eso va a empeorar el dolor. ¿De acuerdo? Esa es la escala en la cual ustedes tienen que manejar. Como les decía, y en casos seleccionados, en casos específicos de las artrosis erosivas, ¿qué le vamos a dar, chicos? Metrotexate. ¿Qué me dice pasa Vilcapasa? Gipsy. Voy a hablar al aire. No está. ¿Qué me dice Herrera Magali?
Magali está. Herrera, Sonco, Magali. García, Castillo, Joseph, Carlos. Chicos, a los compañeros que estoy llamando, ¿no están? ¿O han dejado? ¿O han salido? Alejandro, contesta. Sí, doctor. En cuanto al tratamiento farmacológico para la artrosis, doctor, En caso de estar erosiones, ¿para dónde lo dejamos separado, seleccionado? Cuando ya presento una artrosis erosiva. Y lo hablé de antes. ¿Qué debemos tocar? ¿Qué medicamentos tenemos que utilizar? Doctor, en este caso vamos a utilizar drogas modificadoras como el metotrexate en dosis mínimas o dosis bajas. Así es, así es. Bien, bien, Alexandra. A los compañeros que les llamé, ¿no están? ¿O es que no pueden contestar o es que no quieren contestar? Chicos, muy bien. Dime, Iván. Doctor, quería hacerle una consulta respecto a lo que es las infiltraciones que suelen hacer algunos médicos. ¿Qué tan recomendable es eso? Porque algunos también dicen que es preferible, ¿no? ¿Cuál sería, doctor, lo ideal en estos casos? ¿Cuál, hijo? No te entendí. Que algunos médicos hacen una selección de... No, acerca de las infiltraciones, doctor. ¿Qué hacen? Ya, mi hijo. Cuando tú demuestres que una articulación está inflamada y que va acompañado de dolor, infiltra. Y puedes demostrar por algún medio que hay inflamación y no hay dolor, no infiltres. Así de sencillo la cosa. ¿Y por qué dicen eso? Porque los corticoides pueden romper ligamentos. Por esa sencilla razón. Pudier, no es que van a... ¿Está claro ahora? Pues estos medicamentos se han diseñado para mejorar y controlar la inflamación. Entonces, si se han diseñado para controlar la inflamación y si yo encuentro y demuestro la inflamación, ¿qué tengo que hacer? Tengo que infiltrar. ¿Sí? Y eso puedes hacerlo con la práctica. Tu mano puede ser hasta tu transductor, porque siempre vas a encontrar un calor, vas a encontrar crepitación, vas a encontrar oleada, signo del témpano, de la tecla. Y bueno, pues si eres trómico en la ecografía, obviamente vas a encontrar un derrame articular. Lo puedes cuantificar y lo puedes sacar, lo puedes aspirar. Y puedes inclusive decirle, este líquido no va a salir. Nada transparente. ¿Sí? Y en esos casos, obviamente, para aliviar la molestia le tienes que infiltrar. ¿Está claro la pregunta, Iván? Sí, doctor, ya me sacó de la duda. Gracias, doctor. Bien, hijos. No disparen como locos infiltraciones. ¿Ya? Y según las guías, como te digo, máximo 2 a 3 al año.
Y las dosis de metrotexate, cuando hay presencia erosiva, erosión de las articulaciones, dosis bajas. ¿De acuerdo? Como les decía en la explicación, si para la artritis doy 15, para la artrosis le doy la mitad, 7.5. ¿Ya? Y obviamente, pues para la artrosis más avanzada, más degenerativa, en un estadio final, tanto de cadera, de rodilla, ya obviamente ya necesita colocación de prótesis. Pues. Ahí ya no, imposible de controlar, de manejar y decirle de frente al paciente. Esto ya necesita un tratamiento quirúrgico. ¿Ya? Pero las medidas principales, generales, los medios físicos, el calor local, ¿ya? ¿Ayudan? Claro que ayudan, chicos. Muy bien, el tipo de cama. ¿Ayuda? Claro que sí, chicos. Ayuda muchísimo. El hecho de estar mucho tiempo parado maltrata las articulaciones. ¿Por qué? Por la sobrecarga. ¿Sí? Doctor, una consulta más. Dime. En el caso de que creo que hay personas que son alérgicas al metotrexate, ¿cuál sería otro alternativo para poderles aplicar? Cualquier otro droga modificadora de la enfermedad que pueda producirte, disminuir la actividad inflamatoria. Leflunomida puede ser, sulfasalacina en este caso es lo ideal. Sí. Y si es alérgico a metrotexate. Bien. Entonces, las recomendaciones, las guías son muy importantes, ¿ya? El hecho de caminar, subir escaleras con sobrecarga, empeora la articulación, indudablemente. ¿Ya? Entonces, evitar caminatas por terrenos irregulares o en pendientes deteriora. En el caso de las artrosis erosiva de la mano, decirle, ¿sabe qué? No conviene utilizar mucho movimiento, llámese en actividades profesionales, ¿no? Manualidades, costura, son los que más deterioran la manito. Y sobre todo lo que antes conversábamos, bueno, el ejercicio, el fortalecimiento del paquete muscular, de todo el paquete ligamentario, ayuda a un buen funcionamiento, a una buena fijación de la articulación para evitar pues inmovilización. ¿Ya? Y de hecho que siempre el hecho de caminar, montar bicicleta ayuda bastante. Y sobre todo si es libre, ¿no? Sin jalar coche, sin jalar perrito. Una caminata tranquila. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de ir avanzando, chicos. Entonces, se empieza con los ungüentos también, las cremas tópicas que utilizamos 2 a 3 veces al día, sobre todo en las articulaciones dolorosas, ¿ya? Que ayuda mucho a controlar el dolor. El ibuprofeno, el meloxicam, los celecoxib, el paracetamol,
etamisol. Y vas escalando, pues según el dolor, hasta tramadol o oxicodona. ¿Ya? Y lo que le decíamos de la glucosamina con Dritin. Luego también se recomienda, pues, se recomienda lo que es la viscosuplementación, que es el ácido hialurónico intraarticular, igual que la glucosamina. No se ha visto una franca demostración, pero sí se empieza con concentraciones de 30, de 60, una a la semana, aunque la mayoría opta por una sola vez. Y si le va muy bien, mejora la viscosidad de la articulación, el roce, la fricción, el crépito que conversábamos, y de esta manera mejora el dolor. ¿Sí? Y obviamente, pues, estos tipos de pacientes, si es que les estoy dando ciertos medicamentos, tengo que monitorizarlos, ¿no? Cómo está el hígado, cómo está el riñón, y hacerles un seguimiento, cómo está la mejoría. Buscarlos y seguirlos para ver cómo está la mejoría, cómo está con los ejercicios. ¿Está haciendo ejercicio o no está ejerciendo? ¿Cómo está con la dieta? ¿Sigue con el sobrepeso? ¿Está con el sobrepeso? Entonces, marcarles objetivos a los pacientes, porque es una manera de controlar a esta enfermedad. No curar, pero sí controla la molestia del dolor y evitar que terminen limitados e independientes, porque a la larga a veces llegan a ser dependientes. Y peor todavía si en algún momento se les agrega a ellos la osteoporosis, se fracturan. Son pacientitos que se deterioran con facilidad y son venidos a menos con facilidad. Muy bien, chicos. Preguntas. Al menos creo que hemos hablado de las cosas más puntuales de esta enfermedad, ¿verdad? ¿Está claro hasta ahí? Clarísimo. Está claro por lo que veo, ¿no, chicos? ¿O quieren? Sí, doctor. Bien, chicos. Ojo, chicos, por favor. Doctor, Si están ahí y no contestan, quiero que al menos me escriban. Díganme, miéntanme, aunque sea que está mal el micrófono, pero no se queden callados, porque me hacen sentir que estoy hablando como tonto a mi computadora. ¿Estamos? Sí, doctor. Por Sí, favor. doctor. Sí, doctor. No hagan que me convierta en un docente exigente. ¿Sí? Porque si no les voy a hacer prender su cámara, y a mí no me cuesta nada y voy a tener que yo apuntar toditito. Y de verdad que voy a ser muy riguroso con ustedes. De verdad. Trato de hacer lo mejor que puedo, chicos, en la finalidad de que ustedes sean como nuestros hermanos menores en el tiempo, que aprendan el arte de la medicina, porque esto es un aprendizaje constante. Pero estamos en esa etapa de equivocarnos, de preguntar, de afianzar, de pulir, de mejorar la técnica de reconocimiento de una enfermedad, la técnica de manejo, tratamiento, terapéutico, como decimos. ¿De acuerdo? Porque en esta enfermedad hay un montón de cosas que hablar, chicos. Por decir, lo que preguntaba de Nentes, Iván, ¿qué hay de la artrocentesis? ¿Qué hay de las infiltraciones? ¿Cómo se tiene que hacer el estudio del líquido sinovial? ¿No? Que son procedimientos, pues, que nos ayudan, ¿no? A diagnosticar, a que nos ayudan a guiar el tratamiento de estas enfermedades.
Pero bueno, son cosas puntuales que debemos de saber como médicos generales, pero queda la puerta libre para que ustedes puedan seguir investigando, avanzando. ¿Sí? Y a la sucesiva, cuando pregunto si es que el micrófono no funciona, ustedes me escriben un mensaje escrito ahí por el sistema. ¿Ya? Sí, doctor. Muy bien, cachorro. Descansen un poco. Doctor, una última consulta antes de que... Dime, Vancito, dime. Es respecto, ¿se puede infiltrar lo que son anestésicos también? Que sí vi una vez Sí, que no les efecto el corticoide y le pusieron anestésico y viene también, ¿no? eso se llama proloterapia, hijo. Ya, así como hay manejo con aguja seca, como la acupuntura, también le infiltran con anestésico, con dextrosa. Esa es la famosa proloterapia, que sí se puede hacer. Pero sí, si te interesa, es un mundo muy interesante que lo practican bastante en medicina física, rehabilitación. Los desgatillamientos es una técnica muy interesante. Y otras técnicas alemanas recientes, se me va ahorita el nombre, donde mencionan, ejemplo, ¿no? A ver si me hacen recordar para la próxima. Si yo tengo una lesión a nivel de la ceja izquierda, es el estudio de los dermatomas, el mapa de todas el plano nervioso, donde hablan que hay un shunt o una interrupción, o por no decirlo así, un bypass que interrumpe la conexión neurológica y que lo relacionan al inicio de enfermedades. Entonces hablan, dice que las personas que tienen una cicatriz por accidente a nivel de las cejas, tienen mucho factor, son muy propensos a desarrollar la gastritis erosiva o gastritis crónica. Y eso tiene que ver con todos esos estudios también, así como no solo utilizar corticoides, sino también anestésicos. Y ellos utilizan anestésicos para hacer pequeñas incisiones en esas lesiones como a manera de interconectar esas fibras nerviosas. Y que va muy bien, lo he visto, increíble, pero va muy bien. Generalmente lo practican los neurólogos, chicos. Pero son cositas que ustedes, así como Ivancitos que tienen esa inquietud, lo pueden realizar, y si gustas me haces acordar para la próxima, te paso una bibliografía de cómo está avanzando esa técnica. Es una técnica alemana, pero sí se realiza ese tipo de procedimientos, chicos. Muy bien, avancen un poco, pues coordinen con mi asistente, ¿ya? ¿Quedó claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor. Muy bien. Los dejo, chicos, que descansen. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Descansen un poco y lean.